Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto darles la bienvenida a un nuevo espacio de seminarios que organizamos desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE. Y esta tarde, en el marco además del proyecto institucional que denominamos Diálogos sobre el Desarrollo, la Economía de Francisco, en el cual discutimos distintas visiones y alternativas al desarrollo. Quiero agradecerles muchísimo por el tiempo y la participación el día de hoy. Nos acompañan Pablo Garcés, Pablo del Hierro, Nora, hasta Gaby también desde el instituto, con quienes hemos venido trabajando desde el año pasado en este proyecto de diálogos para el desarrollo. Veo también que entre los asistentes nos acompaña Luca Tapia, estudiante de la facultad, que el año pasado también colaboró con estas actividades que venimos desarrollando. Un proyecto que tiene varias aristas, que tiene unas aristas de diálogo social, tiene aristas de diálogo académico, construcción también de documentos de difusión, documentos de científicos y también de formación con organizaciones sociales. Entonces, un proyecto que plantea justamente una construcción colectiva de unas alternativas al desarrollo y unas alternativas al desarrollo, sí, hay que decirlo, inspiradas desde la perspectiva y el llamado que nos hacen las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti, ¿sí? Desde una mirada académica, desde una mirada de construcción teórica hacia el desarrollo. Yo quisiera señalar que justamente en ese sentido se parte de un reconocimiento de que se vive una crisis global, más allá de la crisis de la pandemia de los últimos años, una crisis que viene desde antes en términos de pobreza, de desigualdad, de cambio climático y degradación ambiental, de migraciones, de machismo y racismo, es decir, de expresiones de violencia. Y que nos lleva a preguntarnos sobre el modelo, cómo, cuánto, para qué producimos, cómo lo hacemos, qué funciona, qué no funciona. Cuestionarnos sobre un modelo que llama al individualismo o que parte del individualismo, de seres individualistas que buscan su propio beneficio, ¿verdad? Desde un modelo que no integra los efectos que se tienen en el medio ambiente en los procesos productivos y que excluye y condiciona a determinados grupos sociales, los descarta de los beneficios que puede haber tenido el desarrollo en el modelo vigente. Y las encíclicas hacen dos llamados que yo considero muy claros, el uno de una ecología integral para la sustentabilidad y el otro de una fraternidad como un elemento de un proyecto común alternativo a los proyectos individualistas. Finalmente vivimos en sociedad. ¿Cómo vivimos en sociedad? También es la pregunta. Desde cada individuo jalando por su bienestar o desde la construcción hacia un proyecto común de igualdad, quizás. Y ahí justamente hay unos diálogos que hacer con la perspectiva que el feminismo aporta a esa construcción de fraternidad, a esa construcción de igualdad. La misión de la universidad es buscar la verdad y promover la dignidad humana. Y en ese sentido creo que es importante partir de un reconocimiento de que el modelo vigente ha ampliado capacidades productivas, pero ha generado costos, ha generado impactos que llegan o ya llegaron a puntos críticos. Así los informes de desigualdad, los informes de cambio climático nos lo evidencian, y que se vuelve urgente encontrar nuevos caminos, ver las cosas nuevas de otra manera y pensar una economía social, pensarle a la economía distinto, desde la sociedad, reencontrándola con la sociedad. Y este proyecto entonces busca varios objetivos. El día de hoy tenemos tres en particular. Ubicar el pensamiento expuesto en las encíclicas dentro de las teorías del desarrollo, que nos va a comentar Pablo Garcés sobre eso. ¿Qué es la ecología integral y qué plantea para encontrar alternativas, sobre lo cual nos va a hablar Pablo del Hierro? Y cómo entender al feminismo o a los feminismos, incluso en plural, y cómo aportan a encontrar o a visibilizar alternativas que existen, ¿verdad? Dicho eso, presento formalmente a nuestros panelistas del día de hoy para después ya darles la palabra inmediatamente. Pablo Garcés es doctor en Desarrollo Local y Cooperación Internacional, cuenta con maestrías en Políticas Públicas y Relaciones Internacionales, ha trabajado tanto en el sector público como en universidades públicas y privadas. Actualmente es profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales e investigador en este proyecto del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE. Nora Fernández es maestra en economía por Flaxo, Ecuador, y economista de la Universidad de Guayaquil. Es docente de la Facultad de Economía de la PUCE y coordinadora del Observatorio de Política Socioambiental.
Pablo del Hierro es licenciado en Ciencias de la Educación y magíster en Proyectos Sociales. Trabaja con organizaciones populares y juveniles por más de 30 años, principalmente en el Comité del Pueblo y el Sur de Quito, y actualmente es el director del Centro de Formación Monseñor Leonidas Proaño. Pablo, Nora y Pablo, qué gusto poder contar con ustedes. La modalidad de este foro es de 15 minutos de presentación. Empezamos con Pablo Garcés, después Pablo del Hierro, cerramos con Nora y después daremos un espacio también para preguntas. ¿Preguntas de quiénes? Preguntas de quienes engalanan este evento, que sin duda es quienes nos acompañan tanto en la plataforma de Zoom como en redes sociales, a quienes también un saludo cordial en esta tarde. Sin más de mi parte, entonces, empezamos con Pablo Garcés. Por favor, Pablo, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes con todas y todos quienes nos acompañan en este espacio. Si me permiten, voy a comenzar a compartir pantalla para iniciar esta breve discusión. Si bien vamos a dedicar estos primeros minutos a la discusión más bien teórica de cómo las propuestas del Papa Francisco se insertan en el debate, o quizás, mejor dicho, en el diálogo sobre el desarrollo dentro de lo que son las teorías del desarrollo, y yo voy a desarrollar estas ideas, no quiero dejar de mencionar de que estas reflexiones han sido el producto de conversaciones muy útiles dentro del Instituto de Investigaciones Económicas, donde tanto Andrés Mideros como Luca Tapia han sido fundamentales y han contribuido enormemente a lo que voy a desarrollar a continuación. En primera instancia, quisiera comenzar por problematizar el desarrollo. Usualmente el desarrollo ha sido concebido como una solución hacia distintos problemas sociales. Ha sido la respuesta a la pregunta, ha sido, insisto, la solución a un problema, la cura a un mal. Nos refleja la noción de progreso, de mejora, de avance, de adelanto, y por tanto permea todos los aspectos de la vida y del ser. ¿Quién no quiere ser un mejor profesional, un mejor deportista, una mejor persona? ¿Quién no quiere avanzar en su carrera? ¿Quién no quiere progresar? Siguiendo la tradición de la modernidad, la idea más convencional y virtualmente dominante en las últimas décadas ha sido la de el desarrollo como una solución única para un problema bien identificado, bien definido. Sin embargo, conviene problematizarlo y reconocer que el desarrollo mismo puede ser visto desde la perspectiva de un problema. Si nos preguntamos, ¿qué es el desarrollo? Pues de pronto comenzamos a reconocer que pues, no existe una sola forma de definirlo. Tradicionalmente lo concebimos como el desarrollo económico, pero nuevas ideas han emergido y han ganado mucha influencia tanto en espacios académicos como prácticos y en política pública. Ahí está el desarrollo humano, hay ideas del desarrollo alternativo, hay alternativas al desarrollo mismo que se insertan dentro del paradigma del postdesarrollo. Últimamente ha tenido mucha influencia las ideas del desarrollo sostenible y hay otras alternativas adicionales. ¿Cuál es el punto de esta discusión? Es reconocer que la noción misma de desarrollo está en disputa. El desarrollo es desafiado y ha sido desafiado constantemente. Si queremos verlo en términos prácticos, podemos identificar protestas tanto en el norte como en el sur global, y hemos visto en la realidad latinoamericana, tanto en el Ecuador como en nuestros países vecinos en los últimos años, ha habido movimientos de protesta precisamente que desafían en el corazón de estas movilizaciones ha estado el tema del desarrollo. ¿Qué es ese progreso? ¿Cuál es el progreso que queremos? Y pues ha provocado respuestas importantes en los últimos años. Tenemos también reuniones internacionales a nivel global en donde este tema está en el centro de la agenda, como por ejemplo la COP26 que se reunió en finales de 2021. Y adicionalmente también podemos encontrar una manifestación de cómo el desarrollo es una idea en disputa cada vez que vamos a las elecciones, ¿no es cierto? El Ecuador, por ejemplo, el año pasado justamente pudo verificar esto.
Distintas ideas de lo que es progreso, de cuál es el avance que queremos, se manifiestan en opciones políticas y son los ciudadanos y ciudadanas de una unidad política quienes deciden sobre cuál es la idea de desarrollo con la que se identifican. Ante esta cantidad creciente de nociones y definiciones, conviene preguntarnos a qué se debe, por qué existen tantas, por qué hay una diversidad y una pluralidad de nociones tan grande. En principio podemos reconocer que el desarrollo tiene un elemento que nos transmite la idea de cambio, pero no es el único elemento. Este es un elemento que va acompañado de una noción de normatividad. Es un buen cambio. Podemos ver el elemento descriptivo y podemos ver también un elemento normativo y la noción de desarrollo, la idea de desarrollo no puede separar estos dos elementos, son intrínsecos al concepto. Por tanto, al tener una carga de valor, es una noción esencialmente desafiada. Una noción que nos dice cuáles son los medios, nos da una noción de medios y de fines. Por un lado, los fines son cuáles son esos estados deseables que queremos alcanzar como sociedad y también en términos de medios, cuáles son los caminos que podemos recorrer o que deberíamos recorrer para llegar a ese destino, a ese fin que consideramos deseable. Por eso existen tantas nociones, por eso existen tantas ideas de desarrollo. Y ante este panorama de creciente complejidad de nociones de desarrollo en disputa, ¿cómo le damos un poco de sentido? ¿Cómo le damos un poco de orden? Nuestra propuesta es utilizar la teoría cultural de red y grupo, que lo que propone básicamente son dos dimensiones. La primera es la dimensión de red, que sugiere la influencia que tienen las normas, que tienen las leyes, que tienen las regulaciones sobre la conducta de los individuos, y la dimensión del grupo, que sugiere la influencia que en cambio tienen los miembros de una comunidad o los miembros de un colectivo dentro de la decisión de los individuos. Si vemos la dimensión de red, podemos observar que a mayor red, mayor influencia o más restringida se encuentra la conducta humana por las normas y las leyes, a menor red, evidentemente, pues mayor libertad, mayor discrecionalidad por parte de los individuos en el ejercicio de su libertad de elección. Si vemos la dimensión de grupo, podemos hacer una inferencia similar. A mayor grupo, mayor influencia tienen las afiliaciones y las membresías en un colectivo, en una comunidad sobre las decisiones individuales y, de igual forma, a menor grupo, menor influencia tendrán en las elecciones individuales. Si combinamos estas dos dimensiones, tenemos básicamente un cuadrante donde podemos identificar las siguientes cosmovisiones. Y esta es la virtud de la teoría cultural. La teoría cultural de red y grupo nos permite, mediante esta heurística, identificar las 4 formas de ver el mundo que son mutuamente excluyentes y conjuntamente exhaustivas, donde la gente puede insertar su forma de percibir la realidad. Al ser mutuamente excluyentes, quiere decir que se diferencian claramente unas de otras, y al ser conjuntamente exhaustivas, quiere decir que ninguna forma de ver el mundo queda por fuera de esta heurística. Evidentemente, estas formas que vamos a ver a continuación, estas cosmovisiones, son de tipo ideal en el sentido weberiano. ¿Qué significa esto? Simplemente significa que son construcciones abstractas que no necesariamente se verifican en la historia o de forma empírica, pero que nos ayudan precisamente como una herramienta de clasificación y de clarificación de ideas en este ejercicio para mapear las posiciones, las perspectivas sobre el desarrollo. Aplicando y elaborando un poco estos cuadrantes, podemos ver que el primero, con baja red y bajo grupo, es decir, baja influencia de las personas y baja influencia de las leyes y de las normas, tenemos al individualismo. Dentro del individualismo, la libertad de elección es la más amplia, las personas gozan de poca o ninguna influencia del grupo o de las leyes.
Diagonalmente opuesto a esto, con alto grupo y alta red, tenemos, perdón, dentro del individualismo podemos ver que las características importantes que elabora sobre los temas relevantes para nuestra discusión sobre el desarrollo, se identifican que el individualismo, al no tener mucha influencia del grupo y tampoco de las leyes, por un lado conciben al ser humano como egoísta, en el sentido de que busca su interés propio, básicamente y únicamente la satisfacción, la maximización de su utilidad, diríamos, ¿no es cierto?, en economía. La naturaleza, el medio ambiente, es concebido como una cornucopia, capaz de siempre dar, de siempre ser resiliente, básicamente con muy pocos límites. El sistema es anárquico y lo prefieren anárquico. No hay una autoridad central y por eso perciben al mundo como con reglas siempre negociables y prefieren la menor restricción posible justamente para gozar del ejercicio de su libertad de elección al máximo. Y ante este escenario, en un mundo con estas características, quienes perciben la realidad de esta forma, pues conciben que el mercado es el mejor mecanismo para que personas que solo persiguen su bienestar individual en un sistema anárquico, pues puedan alcanzar beneficios mutuos. Diagonalmente opuesta al individualismo, tenemos a la jerarquía. La jerarquía tiene el mayor grado de grupo y el mayor grado de red. Esto significa que se ve influenciada al máximo por los miembros de una colectividad o de una comunidad y al mismo tiempo se ve influenciada al máximo por las leyes y las normas. En otras palabras, quienes perciben el mundo desde esta cosmovisión gozan y prefieren gozar de la menor libertad de elección para garantizar, por otro lado, control y certezas. ¿Cuáles son las premisas sobre las cuales se construye esta visión de la realidad? Pues por un lado, el ser humano es débil, pero redimible gracias a las instituciones, a normas y reglas que regulan esa conducta hacia objetivos adecuados. La naturaleza tiene algunos límites. ¿Cuáles son estos límites? Pues están impuestos por la ciencia, los avances en la tecnología y la ciencia que conocemos en cualquier momento de la historia. El sistema ya no es anárquico, como a quienes ven el mundo de esta forma prefieren la certeza y el orden. El sistema no es anárquico y de hecho necesita no serlo. Para esto se crea una autoridad central que regule el sistema y finalmente el mecanismo, desde luego, es una pirámide de jerarquía en donde todos los roles de las personas están lo más restringidos posibles mediante reglas y normas que garanticen nuevamente el orden y las certezas en las conductas de las personas. Luego tenemos con baja red, es decir, baja influencia de normas y alto grupo, es decir, alta influencia de las personas, de una colectividad y de una comunidad, al egalitarianismo. Aquí, la libertad de elección de los individuos depende más de los miembros de un colectivo que de las reglas. Las reglas son casi inexistentes. Aquí las características son las siguientes. El ser humano es concebido como inherentemente bueno, pero también fácilmente influenciable. ¿Influenciable por quién? ¿Influenciable por qué? Por las instituciones individualistas o por las instituciones jerárquicas, que por su naturaleza son inegalitarias. Por tanto, es importante mantener a los miembros a quienes se identifican con el egalitarianismo, mantenerlos dentro del grupo y conservarlos lejos de estas influencias. La naturaleza es efímera y por tanto hay que cuidar al medio ambiente. No hay que abusarlo, hay que conservar al medio ambiente. El sistema no tiene una autoridad central porque todos somos iguales, porque nos interesa la equidad, ¿sí? Entonces, todos los miembros de la colectividad en principio son iguales y por tanto no hay anarquía, pero tampoco hay una autoridad central y el mecanismo para
regular, para manejar, si se quiere, esta dinámica, es el clan o la mutualidad, ¿no es cierto? Todos son iguales en una noción de horizontalidad y todos de alguna manera se controlan entre todos. El último cuadrante, que tiene bajo grupo y alta red, es el fatalismo. Aquí la libertad de elección está muy fuertemente restringida por las leyes, pero poco por el grupo. Las características que nos presenta esta cosmovisión son las siguientes. El ser humano está oprimido y además es impotente. Como los fatalistas se encuentran siempre bajo las leyes, pero nunca crean las leyes, ellos conciben cualquier sistema como opresivo sobre ellos. Ellos no participan de las decisiones. La naturaleza para ellos es caprichosa, no tiene una lógica y cualquier esfuerzo por intentar incidir en ella puede ser, por un lado, inútil y en el peor de los casos puede ser hasta contraproducente, puede irse en contra de quienes intentan dominarla. El sistema, insisto, es opresivo y por tanto ellos no establecen una preferencia hacia cómo deberían ser las cosas. Y finalmente, el mecanismo ante estas características, la única opción viable es el azar. Intentar inducir el cambio, intentar participar del cambio es inútil. Los seres humanos no podemos controlar la naturaleza precisamente porque ella es inherentemente caprichosa. Ahora, habiendo ubicado las 4 posibles cosmovisiones del mundo, ¿qué es lo que estas nos dicen sobre el desarrollo? En el mismo orden, cuando hablamos del individualismo, podemos ejemplificar. Recuerdo brevemente nada más que lo que discutí en la lámina anterior son formas ideales, es decir, no necesariamente encontramos estas características empíricamente. Empíricamente sí podemos asociar las ideas, por ejemplo, del individualismo y su interés en la libertad y el mercado con el neoliberalismo. Igualmente podemos asociar las ideas de la jerarquía, su interés por el control, su interés por una autoridad central que guíe ordenadamente a los miembros de una unidad política hacia objetivos establecidos con el desarrollismo. Y finalmente, el egalitarianismo puede identificarse con el postdesarrollo. El fatalismo no se identifica con ninguna teoría del desarrollo, en principio porque el desarrollo, como hemos mencionado al inicio de esta presentación, inherentemente sugiere la idea de cambio y un cambio deliberado. Recordemos que los fatalistas o la cosmovisión fatalista concibe que no existe agencia humana útil. No solamente no podemos dominar el mundo, sino que nuestros esfuerzos por hacerlo podrían ser hasta contraproducentes para nosotros. Por eso no identificamos una teoría claramente con el fatalismo. Ahora que hemos mapeado muy brevemente el pensamiento del desarrollo dentro de las posibles cosmovisiones del mundo, ¿qué es lo que nos dice Francisco y en dónde se ubica su pensamiento? Como bien lo anticipaba Andrés al presentar este espacio, el Papa Francisco reconoce la crisis ambiental y la crisis de desigualdad que aqueja a la humanidad. Con respecto a la primera, es evidente el cambio climático, ¿sí? Y muchas de sus causas las encuentra en el ego y el consumismo individualista de las personas. Cuando hablamos de la crisis de la igualdad, el Papa Francisco reconoce que existe una miseria y una opulencia extremas que resultan inaceptables en la actualidad, ¿sí? Y se enfoca entonces en cómo nosotros nos influimos mutuamente. De forma importante, una de las principales ideas del Papa Francisco es que estas dos crisis en realidad son una sola crisis. La interdependencia que existe entre ellas las convierte en una sola porque están entrelazadas y conviene reconocerlas como una sola porque ese es el camino desde este punto de vista para una solución. Ubiquemos en dónde se encuentra el pensamiento del Papa Francisco.
Preliminarmente, hemos establecido que el pensamiento del Papa Francisco está dentro de lo que es el egalitarianismo y, por tanto, dentro de la tradición del postdesarrollo. ¿Cómo justificamos esto? Veamos primero la primera dimensión, que es grupo. Para esto vamos a utilizar 4 ideas muy fuertes que el Papa Francisco elabora a lo largo de sus 2 encíclicas, pero que también nacen de un documento previo elaborado por él mismo. Estas 4 ideas son: el todo es mayor a las partes, la unidad es superior al conflicto, las realidades son más importantes que las ideas y, por último, el tiempo es mayor que el espacio. Con respecto a la primera, el todo es mayor a las partes. La casa común somos todos los seres, nos dice el Papa Francisco. Y entonces comienza de entrada a identificar esta preocupación, no solamente por los seres humanos, abandona un antropocentrismo y comienza a reconocer que son todos los seres vivos quienes importan, que tienen valor intrínseco, no solamente valor instrumental en la medida en la que le sirven al hombre o al ser humano, sino que tienen un valor intrínseco. Por sí mismos y en sí mismos, todos los seres son valiosos, son importantes. Y esta es una idea, pues, egalitarianista, ¿no es cierto? Donde la naturaleza tiene valor intrínseco. La unidad es superior al conflicto. Punto 2. El mundo es interdependiente y, por tanto, el esfuerzo de todos es necesario para superar la crisis. Aquí nuevamente rescatamos ideas egalitarianistas de colectividad y que es necesario que todas las personas asuman dentro de sus capacidades y de sus posibilidades el rol que les corresponde para una acción colectiva eficaz. Tercero, las realidades son más importantes que las ideas. La experiencia supera a nuestra comprensión a través de las ciencias. El Papa Francisco reconoce que las ciencias son útiles, pero al mismo tiempo cada una de estas ciencias muestra una perspectiva muy específica y, por tanto, nos da solamente una fracción de la comprensión de un problema. Es necesario tener un conocimiento colectivo. Es necesaria una convergencia de todas estas perspectivas y de todas las ciencias. Nuevamente, reconociendo el valor de cada una de las personas para darle solución a la crisis que vive el mundo, rescatando el pensamiento que hemos identificado dentro del egalitarianismo. Punto 4, el tiempo es mayor que el espacio. Las disputas por los espacios de poder y los réditos inmediatos distraen a la tarea más importante. La tarea más importante en el tiempo. La tarea más importante que perdura al preocuparnos, en este caso, por ejemplo, por la naturaleza. Ya no es necesariamente el bienestar inmediato o la maximización inmediata de utilidad lo que mueve al ser humano. Debería preocuparnos el largo plazo. Y el largo plazo implica una preocupación por la naturaleza, por las generaciones siguientes. Y no solamente por las generaciones siguientes humanas, evidentemente también las generaciones de los seres no humanos siguientes. Todas estas ideas se identifican con el egalitarianismo y, por tanto, justifican un grado de grupo consistente con esa cosmovisión. Paso ahora a red y demostrar que existe poca red en el pensamiento de Francisco. ¿Y en qué medida existe poca red? Aquí hay 2 ideas claves. Primero, un rechazo a la modernidad, pero también a la posmodernidad. Y por otro lado, una ambivalencia sobre el mercado y el Estado. Recordemos, el mercado y el Estado son los mecanismos que ilustran al individualismo y a la jerarquía respectivamente. Pero comienzo con la primera idea. Contra la modernidad y la posmodernidad. Primero, contra la modernidad, el Papa Francisco rechaza la idea del desarrollo como un único fin y un único camino para ese destino, como habíamos mencionado, que sugería la modernidad. Y al mismo tiempo rechaza que exista una sola racionalidad humana. El Papa Francisco reconoce que hay múltiples racionalidades y todas estas además son útiles para encontrar una solución al problema que nos aqueja.
Contra la posmodernidad, el Papa Francisco tiene un rechazo hacia la idea de que no existen verdades, que es lo que la posmodernidad sugiere, y que todo es interpretable según la conveniencia personal. El Papa evidentemente sugiere que existen verdades, particularmente en el campo espiritual. Segundo punto, entre el mercado y el Estado. Y aquí es donde podemos ver que no existe una plena separación de lo que es red, ¿sí? El Papa Francisco sí reconoce roles importantes para las instituciones, para las normas y para las reglas. Por un lado, el Papa Francisco no rechaza por completo el mercado, aunque lo critica en términos muy fuertes. El mercado no tiene un valor intrínseco, tampoco lo tiene el Estado. Y entonces nosotros podemos ver que el Papa Francisco rechaza esta dicotomía de Estado versus mercado y sugiere que ambos son útiles, pero tienen los dos valor estrictamente instrumental. Es decir, son útiles en la medida en que nos ayuden a perseguir objetivos colectivos. ¿Cuáles son estos objetivos colectivos? Pues la superación de la crisis que nos aqueja. Así, hablamos de un desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo? ¿Qué ideas nos propone más allá de la crítica el Papa Francisco? Pues nos habla de una ecología, como lo habíamos anticipado al inicio de este espacio. La ecología para Francisco estudia la relación entre los organismos y el ambiente en el que se desarrollan. Y por tanto, para el Papa Francisco es importante diferenciar 4 ecologías. La económica, que reconoce que en el problema lo que no faltan son recursos. Lo que hace falta es repartirlos y compartirlos de forma adecuada. Una ecología social que incentiva el fomento y el fortalecimiento de la solidaridad o esa fraternalidad entre los seres humanos. Tercero, una ecología cultural. Plantea nuevos caminos para una ecología integral con la interrelación humana y la diversidad cultural. Nuevamente aquí vemos cómo el Papa Francisco reconoce que hay múltiples racionalidades, que hay múltiples formas de ver, entender y actuar en el mundo y que todas son útiles. Por eso nos habla también de una ecología en la vida cotidiana, porque en el día a día debemos orientar nuestros esfuerzos para mejorar la calidad de vida de todos los seres vivos. Así, como conclusión preliminar, porque este es un trabajo que estamos aún desarrollando, podemos identificar que el Papa Francisco en un pasaje habla del desarrollo como un desarrollo humano y además sostenible. Esto en su encíclica Laudato Si. Y a la luz de la discusión que hemos tenido hasta este momento, podemos identificar que cuando habla del desarrollo humano, lo considera como un desarrollo solidario con los seres humanos sobre la base del denominador común que él resalta en su discusión, la dignidad humana. Esto nos aboca a enfocarnos en los seres humanos más vulnerables, porque son quienes más desventajados están y más ayuda necesitan. Por otro lado, tenemos el desarrollo sostenible. Y esto significa que es un desarrollo que está preocupado por los seres no humanos también. Y ahí es en donde rescatamos la idea del Papa Francisco del cuidado de la casa común, la casa de todos y todas. Finalmente, esta discusión nos invita a cuestionarnos, ¿qué desarrollo es el que propone el Papa Francisco? Y el Papa Francisco podríamos decir, dentro de la noción de que el desarrollo nos habla de fines y de medios, que no nos propone unos fines, no propone un fin específico, porque esto sería contradictorio o antitético a su propuesta. Los fines son una decisión de todas y todos. ¿Y cuál es el medio para que todas y todos decidamos esos fines? Un diálogo y una construcción colectiva de todas y todos, donde todas y todos participemos desde esta pluralidad de perspectivas en un diálogo. Por eso, quizás tan pertinente que este proyecto se denomine Diálogo sobre el Desarrollo, quizás como un primer paso
hacia ese objetivo. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Vamos a pasar directamente donde el otro Pablo, Pablo del Hierro. Un gusto poder compartir, por favor, en honor al tiempo. Vamos adelante, Pablo, tienes la palabra. Muy buenas tardes con todas y todas las personas que nos están siguiendo y escuchando. Bien, el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si hace un aporte fundamental cuando plantea la ecología integral, porque muchas veces cuando se ha hablado de ecología se pensaba en las plantas, los animales, pero aquí en la ecología integral nosotros podemos ver que se plantea la relación con el medio ambiente y por eso dice que la ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan. También exige ponerse a pensar de una manera más profunda cómo esta relación entre los seres humanos, el ambiente, en definitiva la sociedad en la que estamos, hace falta ver qué modelo de desarrollo se está generando, qué modelo de producción, qué modelo de consumo está. Entonces, esto a nosotros nos hace ver que cuando se plantea eso, lógicamente es entrar en mirar que esta relación que existe de la ecología integral son las personas incluidas en la naturaleza, no al margen de la naturaleza. Y los seres humanos estamos dentro de esta naturaleza y dentro de esto existe una crisis que nosotros la podemos ver y se la puede ver también en algunos elementos en la encíclica Laudato Si, que el Papa los manifiesta, que es el calentamiento global, la desaparición de las especies, el problema del hambre. Y esto también va acompañado de unos elementos que se expresan a nivel social, como es la pobreza, la inequidad, la exclusión, el individualismo. Entonces, al plantearse esto, nosotros estamos viendo lo que ya se decía, que el Papa no está hablando de una crisis social y una crisis ambiental, sino de una sola crisis que está interrelacionada. Y en este modelo de la ecología integral, algo que hace referencia es ver que los ecosistemas se mantienen o permiten todo una interconexión. Entonces aquí cuando hablamos de lo social, nosotros podemos ver que hay una problemática en la sociedad que está vinculada con un tema económico, un tema político, un tema cultural y también el Papa lo plantea un tema espiritual. Entonces, dentro de esto nosotros vemos que esta crisis ambiental es una crisis de emergencia. Podemos ver cómo la naturaleza está en un estado de haber entrado en terapia intensiva. Y dentro de esto se plantea cómo buscar alternativas a esta solución de manera integral. Y una de esas está cómo combatir esta gran desigualdad y la pobreza para darle dignidad a las personas excluidas. Partiendo de esto, hace falta ver que es importante hoy más que nunca poder utilizar la ciencia para investigar, para conocer más a fondo cuál es la problemática que está viviendo la humanidad. Y aquí también el Papa plantea que el poder, el conocimiento, que el saber es poder y que el conocimiento debe estar al servicio de la transformación social. Y por eso aquí, cuando se habla de la ecología integral, el Papa también hace un alcance en la otra encíclica que es la Fratelli Tutti, cuando dice que este tema ecológico tiene que ver también con un tema económico. Y este tema económico es cómo plantearse un modelo de desarrollo social económico
que permita realmente tener condiciones de vida de seres humanos. ¿Por qué? Porque podemos ver las grandes brechas de pobreza y desigualdad que existen ahí. Entonces, esto nos lleva a plantearnos si es posible construir una ecología integral que atienda también a construir una economía alternativa, una economía que permita realmente lograr condiciones de vida de los seres humanos. ¿Para qué? Para que estas posibilidades que existen en la naturaleza se integren, porque el problema en el mundo no es que falten recursos, recursos sobran, el problema es cómo se está generando una política redistributiva a nivel mundial. Y hoy, por las investigaciones, los conocimientos que hay, se puede ver que hay una gran inequidad social, pero también hay una gran concentración de la riqueza. Y aquí podemos ver que esta ecología integral lo que intenta es trabajar desde lo que el Papa plantea y la doctrina social de la Iglesia también lo ha planteado siempre, es el bien común. Cómo buscar mejores condiciones de vida para los seres humanos desde una mediación que es la política. Y en la Fratelli Tutti el Papa plantea cómo mejorar la política, cómo hacer que ese grado de servicio ayude a construir políticas públicas que permitan realmente un desarrollo humano más sostenido y más sustentable. Esto permitiría también lograr un bienestar social, y este bienestar social planteado en que las personas, los seres humanos, tengamos los elementos materiales necesarios para poder desarrollarnos. Luego también esto implica una justicia redistributiva, sabiendo estos elementos de inequidad. Y después, todo esto planteándose desde dos elementos, que es la solidaridad y la subsidiariedad. ¿Por qué? Porque es decir, cómo este elemento de la subsidiariedad plantea algo fundamental, que es que el que más tiene aporte con el que menos tiene, para poder ir generando alternativas para ir alcanzando un nivel de desarrollo humano más sostenible y sustentable. En algún espacio también el Papa hace referencia a algo fundamental, que es el derecho natural de la propiedad privada, que ante tanta exclusión que hay, ante tanta falta de recursos para muchos seres humanos, primero está el derecho natural de los bienes. Y aquí los padres de la Iglesia también han planteado muchos elementos en reflexiones anteriores. Cuando hablamos de la ecología integral también es ver que hay problemas ambientales que van a generar complicación con el desarrollo humano, con el desarrollo de la familia, con el tema laboral, con el tema urbano. Y cómo estas relaciones a nivel de las personas se van generando en relación consigo mismo, con los demás y con el ambiente en donde están. Y esta relación es una relación entre los ecosistemas, entre los ecosistemas que están a nivel personal, a nivel social, a nivel ambiental. Y esto va a determinar también una calidad de vida. Y esta calidad de vida también tiene que ver con un estilo de vida. Y aquí entra un poco los problemas que se plantea el Papa y el estilo de vida en esta sociedad es un estilo de vida altamente consumista, y ese modelo consumista ha ido también a hacer que se vaya destruyendo a la madre naturaleza. Entonces, partiendo de estos elementos, es importante hoy plantearse cómo el modelo de producción tiene que ser un modelo que permita una transformación económica, y esta transformación económica desde un paradigma que es no ganar del otro, sino cómo ganar con los otros. ¿Para qué? Para ir generando
esto que se va planteando como la fraternidad universal, la fraternidad social, que tiene otro paradigma, que es el paradigma del cuidado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos también desde esto de la ecología integral plantearnos que la defensa de la naturaleza tiene que ver también con cómo ir construyendo una nueva economía, una economía que esté al servicio de construir mejores condiciones de vida? Mejores condiciones de vida ¿para quién? Para todos, y sobre todo para los que están más excluidos en esta naturaleza. Hace mucho tiempo ya se hablaba de esto que es el desarrollo, pero en una encíclica como es la Populorum Progressio se planteaba y se decía, ¿qué desarrollo? ¿Y qué es lo que se quiere generar ahí? Y era un desarrollo que permita condiciones de vida que sean o que permitan al ser humano realizarse como de manera integral, y que el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para hacer un auténtico desarrollo debe promover al ser humano en una dimensión integral, desde lo económico, lo político, lo cultural. Las necesidades que hay en este desarrollo son unas necesidades de comprender cómo la economía que se plantea hoy y que se habla de la economía de Francisco intente poner en marcha un proceso global de reflexión sobre una forma diferente de hacer economía y de ver que esa economía esté al servicio de construir una sociedad más fraterna, más equitativa, y más allá de satisfacer solamente las necesidades materiales de las personas. Entonces, partiendo de esto, la pregunta ¿es posible construir una nueva economía? Y el Papa plantea un elemento fundamental y dice que en las universidades es importante que se empiece realmente a generar una cantera de esperanza para construir otras formas de entender la economía y el progreso, para combatir esta cultura del descarte, para dar voz a los que no tienen voz y proponer un nuevo estilo de vida. Entonces, aquí viene algo que es importante, este proceso de diálogos para el desarrollo. ¿Por qué? Porque al plantear esta propuesta, el Papa Francisco desde la Laudato Si es una reflexión que viene haciendo el Papa, pero esto viene acompañado también de decir cómo hoy los jóvenes que se están formando en las universidades se van cargando también de esperanza que sí es posible transformar esta realidad y transformarla con inteligencia, con aporte del conocimiento, de la ciencia. ¿Para qué? Para ir buscando mejores condiciones de vida. Y como había dicho el Papa al inicio de la pandemia, de una crisis como es la pandemia, se puede salir con dos visiones. La una es igual a lo que entramos en la pandemia o de una manera diferente. Y aquí es decir, ¿cómo podemos transformar la economía para que sea un instrumento de encuentro, una herramienta de desarrollo y una generadora de oportunidades? Entonces, aquí yo creo que desde este proceso que se ha venido trabajando, es decir, cómo se puede ir buscando algunos elementos para trabajar juntos, para sentar las bases de un sistema económico a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial, que promueva la inclusión y el desarrollo en lugar de aumentar las brechas de la desigualdad que existen hoy. Entonces, a partir de esto, yo creo que queda abierto como este debate de decir, bueno, ¿cómo estamos nosotros aportando desde el lugar que estamos para ir buscando alternativas
a ir construyendo una economía para el hoy y también para el mañana. Y como plantea el Papa, es decir, hoy nosotros necesitamos mirar que esta realidad que nos ha planteado desde la Laudato Si es un desafío para decir aquí cómo colectivamente podemos buscar alternativas desde los diferentes elementos que nosotros estamos. Entonces, es importante que en este camino se puedan ir incorporando diversas personas, diversas organizaciones para seguir buscando caminos y alternativas en esta tarea de ir buscando mejores condiciones de vida para todos y para todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Y vamos a pasar ahora con Nora Fernández, que nos va a hablar desde la mirada justamente de las alternativas desde los feminismos. Nora, por favor, adelante. Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes a ambos Pablos. Muchísimas gracias a todos y todas quienes nos acompañan esta tarde. Yo les voy a contar un poco algunos apuntes que tengo sobre cuáles son como los aportes y las lecturas que se hacen desde la economía feminista a estos contextos de crisis y a la economía tradicional y estas visiones más tradicionales sobre el desarrollo, ¿no? Bueno, si bien es cierto, como ya se ha mencionado antes, bueno, desde el Papa se habla de que si bien hay muchas crisis, en realidad es una sola, ¿ya? Desde la economía feminista, desde el movimiento feminista, se sostiene que sí, que es una crisis sistémica y multidimensional, pero que esa crisis, que puede ser una sola, también tiene diferentes rostros, ¿no? Y es una crisis económica, es una crisis ecológica, es una crisis alimentaria, y sobre todo es una crisis de los cuidados, que además, si bien es cierto, todos enfrentamos la crisis, todos no lo hacemos bajo las mismas condiciones, porque nos afectan las condiciones estructurales de desigualdad. Resulta imposible, dice el movimiento feminista, comprender las dinámicas del capital sin tomar en consideración cómo éste se moviliza y utiliza la opresión no solamente de género, sino también la racial, la territorial, entre otras, para maximizar de manera permanente los beneficios, reproducirse y autodirigirse, además, en la conciencia colectiva como la única alternativa imaginable, ¿verdad? Como ese único mundo posible. No es posible, como señala también Arusa Cincia, ¿verdad? Que es una pensadora feminista, economista marxista, dice ya no es posible entender el funcionamiento de las grandes ciudades globales que se estudian el día de hoy en la academia, o esto que se llama hoy la urbanización planetaria, sin tomar en consideración la especialización de numerosos países del sur, en donde se forma y se exportan hacia los países del norte una masa importante de trabajadoras domésticas y cuidadoras que llevan a cabo un trabajo reproductivo, un trabajo de cuidado en situaciones graves, ¿verdad?, de precariedad laboral, social y legal. No podemos pensar estos temas y preguntarnos, ¿verdad?, por qué en este contexto surgen medidas o leyes tan rigurosas contra la migración en los países del norte. Tampoco es posible entender el masivo establecimiento de las últimas décadas que ha habido en la zona de México y Centroamérica, de estas zonas de maquila, ¿verdad?, donde salen muchas de las mercancías hacia el mundo, si no lo conectamos eso con el proceso de deslocalización de las industrias, y además si no lo conectamos con la permanente feminización internacional de la fuerza de trabajo que se ha llevado a cabo en los últimos años. Esto está vinculado a un abaratamiento de la mano de obra y sobre todo a fenómenos muy graves como los feminicidios en Ciudad Juárez o las enormes resistencias sociales que se presentan hoy para los movimientos feministas y cualquier señal de emancipación de las mujeres, ¿no? Debemos preguntarnos qué papel juega esta creciente violencia de género y estos crecientes feminicidios justo en el momento en que las mujeres nos hemos incorporado más al mercado laboral. ¿Será acaso, nos preguntamos, si lo que está ocurriendo es que ese cuestionamiento de los roles tradicionales de género que vienen
junto a la incorporación al mercado laboral es lo que genera en realidad mayor violencia, ¿verdad? Entonces, desde los diferentes movimientos feministas, desde la economía feminista, nos preguntamos si todos estos procesos se pueden leer de manera conjunta. La respuesta es que sí. Entender todos estos procesos globales como locales desde una perspectiva feminista y además internacionalista, que es la característica que tiene el movimiento feminista en las últimas décadas, implica que nosotros hagamos un ejercicio de desgranar las diferentes relaciones de poder, las diferentes relaciones de desigualdad y las diferentes relaciones de explotación que toman lugar en cada caso, y además debemos hacer el ejercicio de analizar la interseccionalidad entre ellas, ¿no? Esa interseccionalidad entre las diferentes crisis, esa interseccionalidad entre los diferentes espacios territoriales donde se llevan a cabo estos mecanismos de acumulación que a la par, ¿verdad? O que tienen siempre como contrapeso un sistema de desigualdad, un sistema de explotación. Este marco, ¿verdad? Es en este marco donde, sobre todo en la última década, hemos visto cómo se ha ido fortaleciendo el movimiento feminista, que además tiene este carácter global e internacional, como les mencionaba. La economía feminista se presenta entonces como una alternativa teórica y política, que se sitúa en el marco de este movimiento feminista internacional y propone poner la vida digna en el centro de los debates, de nuestras demandas y de todos los tejidos que se van dando dentro de la sociedad. Para autoras como Cristina Carrasco, ¿no? un gran referente para la economía feminista iberoamericana, la economía debería reconceptualizarse, a ser entendida como una manera, como una propuesta que es un conjunto de cuenta de la idea de la sostenibilidad de la vida, que pretende conseguir una economía al servicio de las personas, que posibiliten sociedades más humanas, equitativas y respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Es a partir de este concepto que yo creo que podrían tenderse puentes de diálogo con la propuesta de la economía de Francisco. Si nos damos cuenta, pues en grandes términos estamos hablando, no sé si desde la misma perspectiva, pero sí de los mismos temas, ¿no? Y ahí, de pronto, en esta economía de Francisco, ¿no? Sí hay un vacío, ¿no? En las encíclicas no se menciona, ¿no? De manera específica el tema de género, aunque al hablarse de desigualdad, pues bueno, uno podría decir que está implícito, ¿no? Lo que uno podría decir sobre las encíclicas de la propuesta de la economía de Francisco es que en este contexto del mundo, en este contexto de la gran movilización de las mujeres y su impacto, ¿no? en la sociedad y en el debate de la sociedad, hubiera sido muy interesante y sería muy interesante que ya no sea algo implícito, sino que esté explícito, ¿no? Que creo que el momento histórico del movimiento de las mujeres pues lo amerita. En cuanto a la sostenibilidad de la vida, que se convierte en un concepto muy central en la economía feminista, nos propone, dice Alejandra Santillana, dos categorías, ¿no? La codependencia y la interdependencia. Ambos nos muestran que la vida solo es posible porque existen entramados, relaciones y trabajos de cuidado que los sostienen. La mayoría de estos entramados, relaciones y trabajos de cuidado es realizado por las mujeres. En efecto, la vida depende de la naturaleza y sus distintos procesos metabólicos, de aquellos bienes que son no renovables, nos dice otra ecofeminista, que es Yayo Herrera, y existen gracias a los cuidados que otros, sobre todo las comunidades indígenas y campesinas, realizan alrededor del mundo de los diferentes ciclos vitales que sostienen estos procesos metabólicos. Como dice la filósofa catalana Marina Garcés, la interdependencia es la revelación de la impotencia de que ser solo no alcanza, ¿no? O sea, nosotros no podemos vivir de manera individual, como ya se ha dicho por mis dos antecesores. Ahí radica el cuestionamiento que hace la economía feminista a la teoría neoclásica, ¿verdad? Esta teoría neoclásica que sitúa el homo economicus, que es un hombre, ¿verdad? Abstracto, individual, sin raza, sin clase, sin país, sin vínculos, como sujeto de la economía, ¿verdad? Esta ortodoxia coloca el trabajo asalariado, el crecimiento sin límites y la asignación eficiente de los bienes y servicios como el centro de la ciencia económica, como el centro de la economía. Es precisamente esa visión la que está siendo cuestionada por la economía feminista. Les quería presentar además algunas ideas fuerzas de cuáles son los aportes que se han hecho desde la economía feminista. Esta es una lectura de los aportes o de las reflexiones que han hecho tanto Corina Rodríguez como
Valeria Esquivel, que son grandes también referentes de la economía feminista en Latinoamérica, ¿no? Pues bueno, ellas nos dicen que podríamos como identificar 5 o 6 grandes ideas, fuerzas o conceptos con los que estamos aportando desde la economía feminista. La primero es que el conflicto central es el conflicto capital-vida, ¿sí? Y eso lo único que nos está tratando de explicar es que la lógica de acumulación de capital resulta incompatible con la sostenibilidad de la vida, cosas que se mencionaron aquí como los informes sobre el cambio climático, ¿verdad? Ya el mundo no aguanta más, simplemente seguir produciendo, seguir consumiendo de la forma en lo que hacemos en el sistema económico actual, está poniendo en riesgo la sostenibilidad de la vida. La economía feminista visibiliza todo lo que la economía tradicional oculta respecto a la sostenibilidad de la vida. La economía feminista pone un foco en la reproducción cotidiana de la vida, especialmente en América Latina. Esto se refleja a través del análisis que tenemos de estos recurrentes conflictos sociales, que lo que hacen es mostrarnos que es incompatible el modelo de acumulación de capital con la sostenibilidad de la vida, que precariza y causa estas grandes explosiones sociales. El segundo gran idea fuerza es que desde la economía feminista se propone que hay que entender a la economía como un sistema y no como una suma de agregados, ¿no? En este sentido, la economía feminista recupera los debates históricos de los feminismos, que sostiene que no se puede entender el funcionamiento de la producción si no se comprende simultáneamente el sistema de producción y todos los flujos que se dan entre los espacios de producción para el mercado y los espacios de reproducción para la vida. No es posible tampoco entender el funcionamiento del sistema si no se llega a entender el rol clave que cumple el trabajo de las mujeres en el sostenimiento de este sistema, sobre todo a través de su trabajo no remunerado. Esta mirada sistémica permite que se visibilicen todos aquellos factores que además reproducen la desigualdad. De esta manera no solamente se mira la desigualdad entre hombres y mujeres, sino que se mira cómo esas desigualdades están entrelazadas de manera muy cercana con las desigualdades socioeconómicas y con otros tipos de desigualdades como la racial, como la territorial que se da en nuestros países. Una tercera fuerza es que una tercera idea fuerza es que es necesario descentrar los mercados y poner en el centro la sostenibilidad de la vida, ¿verdad? Lo que dice esta idea es que la economía tradicional lo que ha hecho es poner en el centro de nuestro estudio, de nuestro análisis, incluso de nuestro aprendizaje de la economía, a los mercados. Y que hay que quitar ese centro y poner a la sostenibilidad de la vida. Esta idea nos permite complejizar y actuar ante el proceso de mercantilización de todas las dimensiones de la vida, ¿verdad? Y esto tiene mucha sintonía de pronto con lo que decía Pablo con respecto a esto que dice el Papa, ¿verdad? Las ideas tienen que responder a la realidad. Y una realidad el día de hoy es que hay un alto nivel de mercantilización de la vida, ¿verdad? Y es esa mercantilización de la vida lo que hace insostenible la vida, dice la economía feminista. Una cuarta idea fuerza es que la precarización de la que estamos hablando en los últimos años no solamente es una precarización de los empleos, ¿no? Cuando escuchamos el término precarización, pensamos en precarización laboral, precarización de los ingresos, precarización de las condiciones de la protección social. Y lo que dice la economía feminista es que no, que lo que se está precarizando es más que eso, se está precarizando la vida. Esa precarización está asociada sí al tema de los empleos, pero sobre todo a esta profundización de nuestra dependencia del mercado para realizar nuestros consumos. Y además, la forma en que se está sosteniendo estos niveles de consumo están muy vinculados a niveles insostenibles de la deuda. Esta precarización de la vida también está vinculada a la depredación del medio ambiente, al desplazamiento de las poblaciones indígenas y campesinas, a la destrucción de sus modos de vida y sobre todo por los niveles altos de violencia extrema que se está materializando en el cuerpo de las personas y sobre todo en el de las mujeres. Como quinta idea fundamental que nos pone la economía feminista sobre la mesa, su aporte, ¿no? Relevante es que la economía feminista realiza una crítica tanto a la teoría económica como al método de la economía convencional. Valeria Esquivel nos dice que la economía feminista ha contribuido históricamente a una crítica a la economía ortodoxa en varios aspectos, en los epistemológicos, ha cuestionado la existencia de este observador objetivo y carente de identidad, sin ningún tipo de emociones y totalmente
alejado de los temas políticos, ¿no? Esta separación que se hizo en algún momento de la economía y la política. La economía feminista politiza la identidad del sujeto, ¿verdad? El sujeto que es el centro del sistema económico. También la economía feminista hace grandes críticas metodológicas, cuestionando la primacía de las matemáticas y la lógica, esta lógica hipotético-deductiva, ¿verdad? Que está muy presente en la práctica y en el aprendizaje de la economía. ¿Por qué? Porque estos supuestos, esta lógica se ha alejado de manera recurrente y cada vez más de las condiciones reales de la sociedad, ¿no? De esta manera, la economía feminista pone en cuestión el objeto de estudio de la economía dominante, es decir, la definición misma de lo que entendemos como economía, ¿no? Y uno incluso podría decir que lo que está proponiendo la economía feminista es que recuperemos el centro del debate y el análisis de los economistas políticos clásicos que arrancaron con la economía como ciencia, ¿verdad? Donde se estudiaba la economía no como una cosa separada de la política, no como una cosa separada de la sociedad técnica que no se vinculaba con las relaciones sociales, sino que se estudiaba la economía como ese todo, como un objeto material. La economía, como decía Adam Smith, como todo aquello que nos permite la reproducción material de la vida. La economía feminista es un aporte sustantivo que ha desafiado además estos relatos construidos de la economía dominante. Para la economía feminista, la construcción de los modelos económicos tendrían que empezar a contemplar las experiencias de la gente, ¿verdad? Para que sus predicciones y sus explicaciones no se sientan tan alejadas de la realidad. La economía feminista, además, tiene una insistencia permanente en que se genere suficiente evidencia tanto cuantitativa como cualitativa, y además ha puesto un foco, ¿no? en la relevancia de la multidisciplinariedad, ¿no? La economía feminista ha logrado tender puentes con otras ramas de las ciencias sociales. Es así que en los últimos años la economía feminista en la región ha cruzado mucho de su marco teórico con otras lecturas sobre la economía popular y solidaria. Por ejemplo, ha empezado a tener este diálogo muy cercano con los ecofeminismos, ¿ya? Y finalmente, decir que en términos prácticos la economía feminista ha sido muy relevante en la región porque ha contribuido al avance de la agenda del cuidado de las políticas sociales en la región. ¿Sí? La economía feminista, de pronto sí, lo que hace falta en este momento es un mayor aporte, una mayor relevancia en la agenda macroeconómica. Lo que se ha hecho en estos términos hasta ahora es trabajar con respecto a los presupuestos sensibles a género. Sin embargo, hay que reconocer que ha sido una inspiración para las políticas públicas de muchos de nuestros países, ha empujado reformas fiscales asociadas a que se financien las políticas sociales redistributivas. Yo lo voy a dejar ahí. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Nora. Cerramos esta primera parte. Nos hemos extendido un poquito en el tiempo, pero creo que ha valido absolutamente la pena para darle una mirada integral, poder ubicar, como hacía Pablo Garcés en un primer momento, ubicar el pensamiento de Francisco desde lo que dicen las encíclicas en un marco referencial para poder ubicar el pensamiento en cuanto a aportes a las teorías del desarrollo en el postdesarrollo. Y el postdesarrollo es la búsqueda de alternativas, es decir, de un modelo diferente que vaya hacia cosas distintas y que justamente nos lleva a pensar primero integralmente, que nos hablaba Pablo del Hierro, de la integralidad en términos ecológicos y en términos de sustentabilidad y en términos de interdependencia que existe entre las personas y de las personas con el medio natural en el cual existimos, y eso nos lleva, creo yo, y hace un diálogo que Nora lo ha dicho muy claro, no es explícito en las encíclicas, no lo es, pero creo que hay que hacerlo explícito en el debate. Y creo que ahí hay dos elementos centrales, la heterogeneidad que existe actualmente y que hace que tanto auges y crisis beneficien y afecten de manera distinta a distintos grupos poblacionales. Y ahí vemos justamente las brechas de desigualdad que se dan frente a determinados grupos y dos elementos de descarto, de exclusión muy claros como son el machismo, el racismo y diría un tercero, la xenofobia también con todas las migraciones que vemos y que justamente ese llamado a esa integralidad de las cosas tiene que partir por la igualdad, si no, no se llega. Creo que se dialoga mucho en el tema de la búsqueda de una vida digna y de poner al ser humano justamente en el centro. Y sí,
se debate y se pone en tensión la economía justamente en esta relación reproducción de la vida, producción. Y para la reproducción de la vida, pues las formas de la vida digna, y para la producción, la acumulación del capital, y que no también lo decía, se disputa capital-vida, ¿verdad? Que yo lo pondría entre qué va primero, o sea, dónde queremos, cuál es el fin y cuál es el medio. Y creo que parte mucho por entender que el fin es esa reproducción sustentable de la vida, que incluye todo lo que es la vida integralmente, y que la producción, cuando más, es un medio en sí mismo. Y creo que ese darle la vuelta ya nos lleva a muchas cosas, porque entonces vemos que para reproducir la vida viene la igualdad, para reproducir la vida viene la interdependencia, y el énfasis no está ya en la acumulación de capital para la producción y la mirada más individualista, ¿verdad? Entonces creo que ahí quedan bastantes elementos para el debate. Tenemos algunos comentarios por acá en el chat, los estoy viendo para transmitírselos. Sí, nos dicen buenas tardes y felicitaciones a todos los panelistas. Mi pregunta es, en el marco de la economía capitalista que rige hoy en día, ¿cuál es el rol de los organismos, de los gobiernos, perdón, de los gobiernos y de los organismos multilaterales en el logro de una economía integral? Y tenemos otro tema de tipo de saludos también. Y yo tenía también anotado en la misma línea, entonces tal vez para juntarle un poco y hacer una ronda tal vez de reflexión en el mismo orden, y un mensaje de cierre de parte de nuestros panelistas y nuestra panelista, en términos justamente que me parece interesante. En el marco de lo que se está hoy en día, ¿cuál es el rol del Estado, diría? ¿Cuál es el rol de los organismos multilaterales? Y yo aumentaría cuál es el rol de la sociedad, para anotar lo otro que tenía comentado hacia esa economía alternativa, que busca fomentar esa alternativa al desarrollo, ¿verdad? Entonces, un poco ponerle la discusión, Estado, mercado, sociedad y organismos internacionales, multilateralismo, el orden internacional también dentro de la discusión. Entonces, si les parece, con una reflexión sobre esos roles que pueden tenerse en múltiples niveles, y un mensaje de cierre de cada uno de ustedes, podríamos darle, si no hay más preguntas hasta que terminemos, y cerrando también. Entonces empezamos con Pablo Garcés, luego Pablo del Hierro y luego Nora Fernández. Pablo, por favor. Excelente, claro que sí. En primera instancia, podríamos decir que, poniéndonos nuevamente en el pensamiento del Papa Francisco, la pregunta creo que es muy clave, ¿no? Porque decimos, la economía capitalista sería pues la economía de mercado. Y luego, ¿cuál es el rol de el actor que usualmente es el antagónico al mercado, que es el Estado, ¿no es cierto? Los gobiernos. Recordemos lo que decía el Papa Francisco, ni el Estado ni el mercado tienen valor intrínseco, no son valiosos en sí mismos, tienen solamente un valor instrumental, es decir, nos sirven en la medida en la que nos permiten conseguir otros bienes, en este caso, un desarrollo distinto. ¿Cuál es el rol que tendrían los gobiernos o el Estado para responder la pregunta? Sería justamente participar como un actor más, sin ningún privilegio, de ese diálogo al que nos invita el Papa Francisco. Puertas adentro, digamos, dentro de las fronteras estatales, el gobierno tiene ese rol de fomentar y de participar de ese diálogo, por un lado, y por otro lado, de ejecutar los resultados de ese diálogo, ¿sí? De obedecer el mandato de una nueva idea del desarrollo que sería distinta a la idea que ha causado estas crisis. A nivel internacional, los estados, en cambio, tienen la responsabilidad, nuevamente, instrumentalmente, de ser un medio para canalizar esas posiciones de sus poblaciones, de las poblaciones de las naciones a quienes representan, sin perjuicio de que, desde luego, las naciones, igualmente, los distintos pueblos dentro de un estado, dentro de un país, puedan hacerlo individualmente, dentro de los estados, dentro de los espacios multilaterales, como fuera de ellos, en los espacios internacionales. De esta forma, todos los actores participan dentro de las fronteras estatales como fuera de ella en la construcción, en una redefinición del desarrollo, que, si bien no sabemos exactamente cuál es, porque no la propone y ni podría proponerla dentro de esta visión democrática, esencialmente democrática del Papa Francisco, pero que sí nos ayuda a hablar del medio. Todos son actores importantes para la construcción de esa definición y la ejecución de la misma.
Muchas gracias, Pablo. Pasamos donde Pablo del Hierro, estás con el micrófono apagado. Sí. Listo. Adelante. Bien, yo creo que el rol del Estado está planteado en cómo ir construyendo esta política pública que permita realmente unas condiciones de vida y unas condiciones de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y a partir de esto yo creo que en esta medida también entra un factor fundamental, es cómo este Estado realmente está mediado por la sociedad en la que estamos, porque mucho de lo que es el Estado, sí, el Estado es un actor, pero la participación ciudadana, la participación de las personas es clave para ir generando esta demanda del Estado de unas mejores condiciones de vida. ¿Por qué? Porque realmente yo creo que si los ciudadanos estamos al margen de todo esto y de la construcción de la política pública, simplemente se puede ir implementando lo que vamos viviendo ahora en el país, esa construcción de esa política de mercado, sí, de libre mercado. Entonces yo sí creo que es importante este desafío de cómo elevar el nivel de participación de las organizaciones sociales y de ver que es un actor fundamental en la vida de la sociedad. En esta interrelación que plantea el Papa Francisco, es en ese ecosistema social, porque no es ni solamente el Estado, ni solamente la empresa privada o el mercado, ni solamente la sociedad, es una interrelación. Entonces, y en otro marco yo diría, es cómo plantearse esta visión de cuánto gana el Estado, cuánto la empresa y cuánto la sociedad para generar ahí un ecosistema más sostenible y más alternativo, en donde todos están aportando desde una dimensión para mejorar las condiciones de vida y generar equidad y sostenibilidad. Muchas gracias, Pablo. Y ahora continuamos con Nora. Bueno, yo sí creo que el Estado, o sea, no es un ente abstracto, ¿no? Es un espacio político. Un espacio político es un espacio de disputa política, un espacio de disputa social. O sea, es una institución, sí, pero que representa, como decía Gramsci, la correlación de fuerzas, ¿no? Y por eso, por ejemplo, hoy en el debate de la región se habla mucho de esto de la captura política del Estado, la captura que tienen las élites del Estado, y eso no es una cosa menor. Entonces, en ese sentido, creo que el rol de la sociedad es fundamental, ¿no? Tanto el Estado, las instituciones, las calles, son espacios que hay que volver a ocupar, ¿no? Cuando uno mira un poco qué está pasando en el país, sí, ahí estamos, ¿no? Y sobre todo ahí, creo que hay que rescatar el rol que ha tenido el movimiento feminista, ¿no? Que en los últimos 10 años no ha dejado las calles, no ha dejado la incidencia en las instituciones y no ha dejado los espacios del Estado donde incidir para generar política pública, generar transformaciones concretas para la gente, ¿no? Entonces, yo creo que el rol del Estado desde ahí, empujado desde la sociedad, es crear condiciones para que este conflicto capital-vida, que se habla desde la economía feminista, pues no lo gane el capital, ¿no? Sino que lo gane la vida. Creo que ese es el rol fundamental que tiene el Estado como parte de la acuerdo de la sociedad a nivel. Ahí no la terminaste, perdón, la última parte creo que estuvo un poco entrecortada, no sé si solo yo o toda la No, sí transmisión. se me cortó el Ya, internet, no sé hasta ok. dónde se me escuchaba. No, decía que, pues nada, no, al ser el Estado, esta muestra de la correlación de fuerzas, es importante que cumpla este rol de crear las condiciones, ¿no? Para que en este conflicto capital-vida, empujado sí por las fuerzas de la sociedad,
se creen condiciones para que en ese conflicto pues lo que gane sea la vida y no el capital, ¿no? Creo que ese es el rol fundamental del Estado. En cuanto a los organismos internacionales, creo que va por lo mismo. O sea, al final, si uno mira el cambio de discurso que han tenido los organismos internacionales en la última década, década y media, ha sido por el debate que se puso desde la sociedad, ¿no? Entonces tienes a estas instituciones ahora hablándote de crear condiciones de igualdad, ¿no? Y hacer cambios estructurales para que garanticen la vida digna de la gente, y eso no es solamente resultado de la reflexión de unos técnicos, sino también del debate que se ha puesto desde la sociedad. Creo que por ahí es como un poco la ruta, ¿no? Muchísimas gracias, Nora y Pablo. Nuevamente, muchas gracias también a todos y todas quienes nos han acompañado. Y justamente había un último comentario que nos llegaba en este momento sobre, y entonces, ¿cuál es el modelo de desarrollo económico óptimo? Creo que estamos en búsqueda de la respuesta más que tratando de darla, pero hay elementos que son evidentemente claros. Una disputa o una alternativa al individualismo desde la solidaridad, reciprocidad, fraternidad, que integre justamente la interdependencia que existe entre personas, que la interdependencia que existe hacia el medio ambiente y en ese sentido la lógica ecológica y de una ecología integral, y el sentido de la igualdad que viene también con la disputa en el modelo económico y en los procesos económicos de producción, intercambio y consumo, es para la reproducción y el sostenimiento de la vida. Y eso es lo que está primero. No es que está primero la producción, sino que eso es más bien un medio con unas limitaciones que son evidentes también en términos de las mismas tensiones que genera con la reproducción, ¿no? Y creo que ahí hay una serie de elementos que se van generando para pensar esa alternativa al desarrollo. Ojo que todo esto está marcado ahí, en alternativas al desarrollo, en lo que se conoce como postdesarrollo. No en la visión del desarrollismo igual crecimiento y producción, ni siquiera en las visiones de desarrollo humano que se pueden ir generando, sino en discutir el concepto y la noción misma de desarrollo. Ahí estamos ubicándonos en este debate desde las perspectivas del postdesarrollo, como bien Pablo ubicaba justamente las ideas que motivan este debate y que también se han ido desarrollando e incluso viendo los vacíos que hay, que los queremos decir implícitos, pero que tenemos que hacerlos explícitos, sobre todo en materia de igualdad, ¿verdad? Ya estamos llegando a las 6:30 de la tarde. No sé si hay algún otro comentario o cierre que quieran hacer nuestros panelistas. Sí, no, agradecerles nuevamente. Esto es un proyecto que está en construcción y también es una invitación a quienes nos han acompañado a contactarnos, de escribirnos. Van a haber otro tipo de espacios también más de diálogo social, otros de diálogo académico, como mencionaba al principio, una construcción de una serie de productos, justamente para poder responder a esa pregunta que nos dejaron, que es la pregunta con la que nace este proyecto. ¿Cuál es entonces el modelo que nos permita generar una transformación pensada en poner la dignidad y la vida en el centro de los procesos económicos, políticos, sociales, ambientales, ¿verdad? Agradecerles nuevamente a todos y todas, particularmente a nuestros panelistas y también al equipo del instituto que siempre está detrás apoyando y sosteniendo estas iniciativas, ¿no? Una buena noche para todos y todas. Hasta luego. Hasta luego.